Buenas tardes todos y todas. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión del Simposio Internacional dirigido por la Cátedra UNESCO de Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformativa. Este simposio incluye más de 50 sesiones con alrededor de 150 ponentes de más de 35 países, exposiciones en inglés, francés, español y coreano. Todas las actividades del simposio son de acceso libre, gratuito, y se pueden seguir por plataformas sociales, ¿no? Ahora vamos a presentar esta sesión que ha sido titulada Pensamiento Crítico Latinoamericano, contribuciones teórico-políticas para el presente, y vamos a contar con tres presentaciones, ¿no? La presentación de Marco Álvarez, a quien ya lo voy a presentar directamente, de Tomás Torres y quien les habla, Fabián Cabaluz. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Cada presentador va a disponer de 15 minutos para poder desarrollar alguna idea y reflexiones sobre el tema. Cuando le estén quedando 3 minutos, yo voy a hacerle alguna señal para que por favor se ciñan a los tiempos convenidos. Y posterior a eso vamos a poder tener debate con el público, vamos a canalizar las preguntas, los comentarios que nos lleguen, ya sea por Facebook como por Zoom. ¿Sí? Así que entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta sesión dando la bienvenida y entregándole la palabra a Marco Álvarez, quien es doctorante de estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, es coordinador del diplomado de Historia y académico también del diplomado de Pensamiento Crítico de la Universidad de Chile, director de los cuadernos Memorias y Utopías, un proyecto editorial que se viene impulsando desde este lugar del mundo, y bueno, un importante intelectual del campo de la izquierda en nuestro país. Así que, don Marco Álvarez, por favor, le damos su tiempo y tiene la palabra. Perdón. Ahora sí, muchas gracias, Fabián, ¿no? Buenas tardes, ¿no? Desde acá, desde Chile, Santiago de Chile, a todas y a todos. Muy contento y agradecido por la invitación, por la oportunidad de dialogar con ustedes sobre los cauces, ¿no? Del pensamiento crítico latinoamericano, pero sobre todo del pensamiento crítico transformador, ¿no? Bueno, algunas cosas, ¿no? No puedo partir, ¿no? Hablando sin señalar que las y los chilenos vivimos un contexto particular, pues nos encontramos a 50 años del golpe de Estado en Chile, 50 años, ¿no? De la última catástrofe, catástrofe, ¿no? Del pueblo chileno y, por qué no decirlo, latinoamericano, que cierra, ¿no? Una forma de habitar, ¿no? Las sociedades en nuestro continente, pero también, ¿no? Cierra ciertas fórmulas de pensamiento y abre otras, ¿no? Y a 50 años del golpe de Estado en Chile, resuena en nuestro país una frase de un filósofo alemán, Walter Benjamin, quien murió asediado, ¿no? Por el fascismo, que decía que si vence el fascismo, ni siquiera nuestros muertos podrán descansar tranquilos. Digo esto, ¿no? Porque tiene que ver lo que estoy planteando con el pensamiento crítico. Primero que todo, porque la pregunta es, ¿qué pensamiento crítico? ¿No? Pareciera que el pensamiento crítico hoy día es una etiqueta, una etiqueta que se utiliza en el campo académico con objetivos academicistas y de rellenar proyectos. El pensamiento crítico pareciera que cada día más se encuentra vacío, ¿no? Sin esa potencialidad transformadora y menos, ¿no? Como lo dice el título de este simposio en esta mesa, que es estar orientado a la política, y por ello es fundamental no preguntarnos qué es el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico es una gran casa, ¿no? Y el pensamiento crítico latinoamericano es una gran casa donde habitan, ¿no? Poblan distintas ideas, teorías,
praxis, ¿no? Y donde una de ellas es el marxismo latinoamericano. Y desde el marxismo latinoamericano es donde nosotros nos aproximamos al pensamiento crítico, y podríamos decir que ello no es un mero pensamiento con el objetivo de poder interpretar la realidad, sino que tiene por objetivo criticarla radicalmente, interpretarla y sobre todo para transformarla. Ese es el pensamiento crítico en el cual nosotros desarrollamos nuestra práctica habitual. Haciendo esa diferencia, nos parece que la hebra fundamental de la trama del pensamiento crítico latinoamericano es la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si el pensamiento crítico no tiene por objetivo intervenir la realidad, por lo tanto, interpretarla para transformarla, pierde su criticidad. Y en ese sentido es fundamental hacer este paraguas, ¿no? Esta diferenciación con distintos tipos de pensamientos críticos. O sea, la realidad pareciera que está en el centro, en el corazón, ¿no? Del pensamiento transformador. Y si en la realidad el pensamiento crítico debe dirigir como objeto de estudio hacia la realidad. ¿Y cuáles son los fenómenos más significativos que hoy día se desarrollan en las realidades latinoamericanas? Podríamos mencionar a lo menos 3, 4, ¿no? Que nos parecen de suma importancia en este contexto. Uno de ellos, ¿no? Son los procesos de los movimientos de la izquierda, ¿no? Latinoamericana en los últimos años, ¿no? Las oleadas progresistas, como se llaman, y creo que Tomás no va a profundizar en aquello. También las contraofensiva neofascista que asistimos como sociedades, ¿no? Por otro lado, las revueltas populares, las revueltas de base, estallidos sociales, como también se les llama en los medios de comunicación, son parte, ¿no? de este proceso. Por lo tanto, si el pensamiento crítico no se pone al servicio a la interpretación, ¿no? Para insumar este tipo de ideas, pierde su carácter transformador. Quizás decir algunas cosas al respecto de pensamiento crítico y revuelta, ¿no? La revuelta o la revuelta tiende, revuelta como procesos emancipatorios subalternos de base, ¿no? Que han azotado el continente en los últimos años, y particularmente, ¿no? La revuelta chilena del año 2019, que comienza un día 18 de octubre, tiene una relación, como diría Gramsci, ¿no? Una relación sentimental con el pensamiento, o los intelectuales y la movilización popular. Me explico. Las revueltas potencian, ¿no? El pensamiento. Potencian el pensamiento en el sentido de que quizás como en ningún otro momento de la historia, cuando el pueblo no se moviliza, permite que el pensamiento se pueda desarrollar. Un filósofo argentino decía que cuando los pueblos no saben qué hacer, los filósofos no saben qué pensar. En ese aspecto, ¿no? Las revueltas como momento que cristaliza, ¿no? Un pensamiento transformador. Y por otro lado, un pensamiento, ¿no? Que se vincula con la revuelta, y que no siempre está a la altura, ¿no? De sus procesos de sistematización. O sea, el pensamiento y revuelta están imbricados, ¿no? Pareciera que son dos caras de una misma moneda, y que podemos denominar la praxis, ¿no? La praxis transformadora. En ese sentido, la revuelta, como primero en el objetivo de poder interpretarla, para luego, ¿no? Ver cómo movilizarse en torno a ese mismo proceso emancipatorio. Podemos decir que son revueltas de masas, ¿no? De donde los sectores subalternos se sublevan o constituyen una especie de comunidad, una comunidad en acepción de lo que reconocemos como levantamiento popular, comunidad, ¿no? Que se levanta en función de la dignidad que aparece en el centro de esta movilización. Movilización que a su vez asume un nivel de radicalidad política, ¿no? Inédita en la historia de los pueblos latinoamericanos. No es por eso que no haya existido radicalidad política o violencia de masas anteriormente, pero tiene una violencia particular, ¿no? Que es una violencia que se constituye en lo que planteaba en idea de comunidad, ¿no? Comunidad, ¿no? Es decir, se piensa un espacio en comunidad como levantamiento popular y en contra, ¿no? de un enemigo particular, aunque este no esté totalmente establecido. Marx decía que lo único que une a una clase es el odio, ¿no? Común contra la clase que te oprime.
Eso nos permite decir que una comunidad, ¿no? Entendiéndolo como, como revuelta, ¿no? Tiene diferentes elementos que entran a confluir, ¿no? Para otorgarle su potencialidad. Sin embargo, las revueltas latinoamericanas o las revueltas a nivel global siempre carecen, ¿no? De una potencialidad transformadora radical, en el sentido que terminan a medio camino, ¿no? Ocurrió con la revuelta chilena, ocurrió con otras revueltas. Parece que las revueltas tienen la incapacidad de poder constituirse en revoluciones. ¿Y por qué esa incapacidad? Bueno, son múltiples los factores, ¿no? Pareciera que no tienen la potencialidad intrínseca de una revolución o de las revoluciones del siglo XX. Sin embargo, ¿no? Pareciera que su cometido, ¿no? No tiene un carácter teleológico, no tiene el carácter de proponerse, ¿no? esa función, sino que despertar, ¿no? Romper con el continuum de la historia, con la historia lineal y homogénea, para generar grietas, ¿no? Que permitan seguir avanzando en el largo camino de la lucha de clases. Esas grietas constituyen fórmulas de volver a empezar. Y una de las carencias, ¿no? Y aquí siguiendo una idea de Alain Badiou, que nos habla de que hoy nos encontramos en tiempos de revuelta, nos dice que si hay algo que carece las revueltas es de una idea con mayúscula. Y para él esa idea sigue siendo en la actualidad el comunismo. Si seguimos la idea de Badiou, podríamos comprender que esta relación, ¿no? Sentimental que existe entre revueltas y pensamiento está limitada, ¿no? Está limitada por la constitución de una idea, y que para que pueda triunfar una revuelta, sabiendo que vivimos en tiempos de revuelta, requiere no constituirse de forma hegemónica, de forma que se constituya como buen sentido, ¿no? En el seno de la movilización, el alcance de una idea. Y si esa idea es el comunismo, habría que entender qué estamos, o más bien, qué estamos entendiendo por comunismo. Entonces, ahí hay una relación, ¿no? Tensa entre idea o pensamiento y revuelta, pero siempre comprendiéndola como que existe una relación, ¿no? Estrecha, y que está ahí en tensión, para que se pueda cristalizar de forma definitiva lo que comprendemos como comunidad. Pero carecer de una idea no es responsabilidad de los sectores subalternos. Pareciera que es parte de un fenómeno de la actualidad, ¿no? Un fenómeno que podemos denominar desde el campo historiográfico, a través de la categoría de régimen de historicidad, como presentismo. ¿Qué significa el presentismo? Es que parece que de los últimos 30 años cambió la forma de comprender el tiempo histórico. Si en el siglo pasado y desde la Revolución francesa el tiempo se caracterizaba por un futurismo donde existía un claro futuro al cual caminar, en la actualidad el presentismo, es decir, cercenar la dialéctica entre pasado y futuro, es lo que prima. Y al primar el presentismo como régimen de historicidad hegemónico, lo que ocurre, o lo que termina ocurriendo, es que estamos viviendo, como diría Álvaro García Linera, ¿no? Ex vicepresidente del gobierno plurinacional de Bolivia, vivimos bajo las incertidumbres estratégicas. Si hay algo que caracterizaba la modernidad o el siglo pasado, las certidumbres estratégicas, y solo habían diferencias en materia de cuestiones tácticas. Pero cuando existe incertidumbre estratégica, pareciera que el tiempo se encuentra desgarrado y no existe la posibilidad de imaginar, ¿no? El futuro, o a lo menos entregar certezas, ¿no? Sobre ese mismo horizonte. ¿Y qué ocurre con esto? Es que tanto para los sectores subalternos o aquellos que tributan en el campo de la emancipación no tienen certezas estratégicas, tampoco las tendría, ¿no? Los sectores hegemónicos, es decir, los proyectos de derecha y los proyectos de extrema derecha. Y con esto solo no mencionar algunos elementos para comprender el neofascismo a nivel latinoamericano. Pareciera que el neofascismo es un fenómeno de piernas cortas. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual, ¿no? que los procesos de revuelta o las carencias de alternativa en los sectores de izquierda, el neofascismo no tiene un proyecto, ¿no? emancipatorio, como lo tuvo sí el neoliberalismo en un momento determinado, no un proyecto emancipatorio, perdón, un proyecto, ¿no? de sociedad, societal,
como sí lo tuvo el neoliberalismo o la derecha en un momento determinado, y está destinado más bien a cautelar o a resistir la crisis sistemática del sistema neoliberal. En ese aspecto, eh, el neofascismo viene más bien, ¿no?, a sostener, ¿no?, la crisis del neoliberalismo. Y eso es eso se puede ver no en la mejor forma de donde se miden las correlaciones de fuerza, pero sí expresan algo, ¿no?, como diría un revolucionario chileno. Por ejemplo, Trump no fue reelecto en Norteamérica, Bolsonaro no fue reelecto en Brasil, Milei, frente a todas las encuestas que lo daban como ganador por un amplio margen, el día domingo en Argentina aparece en un segundo lugar. Esto no quiere decir, ¿no?, que no pueda ganar no pueda ganar una elección, sino que más bien es un proyecto que tampoco se sostiene, ¿no?, a mediano y largo plazo, y que es tan inestable como los procesos de revuelta. Digo esto 2 minutos, porque compañero. Digo esto porque es importante, ¿no?, cómo se nos presenta hoy la realidad. Y si lo tuviéramos que presentar bajo una dicotomía, como en algún momento, ¿no?, presentó de forma dicotómica una gran revolucionaria alemana, ¿no?, Rosa Luxemburgo, entre socialismo y barbarie, hoy la realidad latinoamericana se nos presenta también desde un punto de vista radical, y pareciera que esta dicotomía es neofascismo o revuelta, ¿no? Y cuando hablo de revuelta como última forma política que es lo último o lo más avanzado que nosotros tenemos como ejemplo y experiencia de sublevación, ¿no?, desde abajo, que nos permite, al tenerla ahí, ¿no?, a la vista, recrearla y volver a impulsarla. Por ello, el pensamiento crítico transformador, no es ajeno, ¿no?, a los procesos revoltosos. Es más, es parte de esa comunidad, es parte de ese levantamiento popular, es una dimensión más de ese trabajo, y es, sobre todas las cosas, parte intrínseca de ese movimiento real y que tiene por objetivo subvertir todo lo que deba ser subvertido. Gracias. Muchas gracias a ti, estimado Marco, respetuoso completamente de los tiempos y bueno, poniendo temas ahí fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico y los debates en torno al pensamiento crítico desde Chile. Vamos a darle entonces ahora su tiempo a nuestro siguiente expositor. Tomás Torres es doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, es académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y es integrante también del Diplomado de Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad de Chile. También, al igual que Marcos, cuenta con numerosas publicaciones, artículos, capítulos de libros, etcétera, en torno al desarrollo de la teoría crítica y el pensamiento crítico y del marxismo latinoamericano. Así que Tomás, por favor, tiene sus 15 minutos para poder desarrollar sus reflexiones. Lo escuchamos. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Yo quería un poquito seguir algunas de las reflexiones que Marco había señalado en su presentación respecto de una cuestión que es bastante fundamental, ¿no? Primero, la necesidad del pensamiento crítico latinoamericano como una cuestión, del pensamiento crítico en general, como una cuestión clave para poder leer y transformar la realidad, ¿no? Sin esta forma de construcción intelectiva se nos vuelve complejo poder avanzar hacia una transformación radical de la sociedad en general, ¿no? Y en particular el pensamiento crítico latinoamericano tiene una cuestión que es elemental y que tiene que ver con, como bien señalaba Marco, que hay una relación intrínseca entre movilización social, ya sea en formas de movimientos sociales, ya sea en formas de revuelta, ya sea en formas de cualquier expresión de la lucha de clases, donde de alguna u otra forma emerge una necesidad de poder interpretar lo más adecuadamente la realidad, ¿no? Y que pareciera ser que las categorías del pensamiento social o de la teoría social en general
no dan o no logran penetrar en la profundidad de ese tipo de movilizaciones, ¿no? En el caso latinoamericano, un ejemplo bien concreto de esto que les estoy señalando es la emergencia en Bolivia del Grupo Comuna, ¿no? Previo a la exposición de estos intelectuales, donde está Álvaro García Linera, Luis Tapia, Oscar Vega, ¿no? Entre otros y otras, Raquel Gutiérrez, es muy difícil poder explorar con las categorías ya existentes la profundidad de la movilización que implicó, por ejemplo, la Guerra del Agua en el año 2000 en Bolivia, ¿no? Entonces, estos grupos, el pensamiento crítico, a lo que quiero llegar, emerge como un resultado también de la lucha de clases misma. No es una cuestión, una invención, no es una reflexión intelectual exclusivamente, no es una reflexión abstraída de la realidad, ¿no? Sino que es producto de la realidad misma, que en la medida en que se desarrollan procesos de lucha, requiere de la emergencia de categorías que sean capaces de explicarla, ya sea para transformarla, o bien incluso, no solamente surge el pensamiento crítico en momentos de álgidas de la lucha de clases, sino que también el pensamiento reaccionario, ¿no? Y en ese sentido, hay una tesis que es muy importante o muy interesante de señalar, que es en torno a la relación que existe entre o que existió entre los gobiernos progresistas y la emergencia de el neofascismo en América Latina en los últimos años, ¿no? Pareciera ser que hay una cuestión como de relación simétrica entre, por una parte, la gestión que tuvieron los gobiernos progresistas con la emergencia de el neofascismo, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos intelectuales han criticado, por ejemplo, la falta de celeridad en las transformaciones como un aliciente para el desarrollo del pensamiento reaccionario en América Latina. O también se ha señalado, por ejemplo, que también fue una polémica bien grande en América Latina a propósito del golpe de Estado en Bolivia el año 2019, donde existían sectores de intelectuales, hombres y mujeres, ¿no? Comprometidos con procesos de transformación social, no cuestionando este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de acontecimientos, lo cual generó también una fractura en la intelectualidad crítica latinoamericana, señalando que los procesos de transformación radicales con mayor o menor grado de radicalidad son procesos de transformación que se deben defender de alguna u otra forma, mientras que quienes señalaban o quienes observaban el golpe de Estado propiciado por Áñez, ¿no? Veían en ese tipo de movilización social una suerte de profundización de aspectos transformadores en la sociedad boliviana, ¿no? Entonces lo que quiero señalar es que es poner en tensión esa tesis de que progresismo y neofascismo son dos caras o son dos procesos que se entrecruzan, ¿no? O que se autoexplicarían uno con otro. Precisamente porque la emergencia del neofascismo en América Latina tiene más bien que ver con una forma de reacción frente a la crisis del neoliberalismo que a las políticas de transformación radical o no de los gobiernos progresistas, ¿no? Siempre voy a poner en tensión la radicalidad de lo que pueda alcanzar o de lo que pudieron alcanzar los gobiernos progresistas. Sin embargo, es innegable que alcanzaron niveles de, al menos, redistribución del excedente productivo que permitió salir de la pobreza a una gran cantidad de personas en varios de los países donde se tuvo gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, lo que quiero señalarles, ¿no? Es que esa tensión, que pareciera ser un consenso respecto de cómo emergen los neofascismos en América Latina, es en realidad una tensión que no es del todo explicativa del fenómeno neofascista en nuestro continente, ¿no? Precisamente porque los gobiernos progresistas son quienes radicalizan, en cierta medida, la crisis del neoliberalismo en el continente, ¿no? Una crisis que tiene un carácter ideológico en un primer momento y que después tiene caracteres en torno a la política institucional propiamente tal, ¿no? Un carácter ideológico que es la crítica, cuando emergen los gobiernos progresistas con Hugo Chávez en el año 99-2000 en Venezuela, comienza una crítica importante en torno al consenso de Washington, ¿no? Y las políticas de carácter neoliberal. Una crítica que tenía un carácter, yo lo menciono como de tipo ideológico, puesto que no lograba materializarse concretamente en términos políticos o masivos en los pueblos de América Latina, ¿no? Sin embargo, sí había un cuestionamiento a la forma en la cual el neoliberalismo había adoptado en nuestro continente. Y en ese sentido, lo que sucede es que hay un primer momento de crítica ideológica fuerte por parte de los gobiernos progresistas, ¿no? Y de una intelectualidad crítica que también
en un primer momento, sobre todo a propósito de los foros sociales mundiales y de otros contextos de agrupación de la intelectualidad crítica latinoamericana, tenían un cierto grado de consenso en torno a la crítica del neoliberalismo, ¿no? Si bien el neoliberalismo, uno podría situar una crisis importante a propósito del año 2008 en adelante, comienzan a emerger ciertos sectores de carácter reaccionario frente a las políticas transformadoras de los gobiernos progresistas, o frente a las políticas progresistas en general, ¿no? Sin embargo, y esto es importante de señalar, el neofascismo no emerge como una fuerza como fue el fascismo clásico o histórico, sino que tiene una característica bien particular, ¿no? Esa característica particular es que su proyecto político es de defensa del neoliberalismo. No es una transformación, no se propone una transformación de la sociedad, no se pretende el corporativismo, por ejemplo, no se pretende la agrupación de clases sociales, no se pretende nada más que, o especialmente, el énfasis está puesto en eso, en la defensa del neoliberalismo, ¿no? Y esa defensa del neoliberalismo implica, de suyo, llevar un choque con quienes se plantean como fuerzas antineoliberales, ¿no? Cabe destacar aquí una cuestión que también es importante de señalar, ¿no? Que es que el progresismo no se puede entender como un movimiento político o una corriente política homogénea, ¿no? El progresismo es bastante heterogéneo y tiene diferentes características que van marcando ya sea la celeridad o el proyecto político también que tienen en un país determinado al momento de llegar al poder, ¿no? Por lo tanto, esa reacción frente a los progresismos no tiene como correlato necesariamente la emergencia del neofascismo, sino que de fuerzas reaccionarias, ¿no? Sin duda que todos los gobiernos progresistas tuvieron en su momento que enfrentarse o que disputar, ¿no? Con fuerzas de carácter reaccionario, pero que no habían logrado cuajar, no habían logrado consolidarse, no habían logrado desarrollarse, ¿no? Como una propuesta política específica, sino más bien como una reacción, ¿no? Esa reacción, sin embargo, luego de la crisis del 2008, comienza a tener el carácter de agrupación política ya más homogénea, ¿no? Y sin embargo, dado la crisis del neoliberalismo, como señalaba Marcos anteriormente, no es capaz tampoco de proponer una alternativa de sociedad, ¿no? No es capaz de proponer una forma de certeza a la incertidumbre que genera el cotidiano de la crisis del capital, ¿no? De la crisis neoliberal. Eso es importante de señalar porque esa tesis de que progresismo y neofascismo son dos momentos de una misma crisis no se hace cargo de una cuestión fundamental que es la crítica al neoliberalismo, ¿no? La crítica al neoliberalismo, en un amplio sentido, es en cierta medida una cuestión fundamental para poder comprender, entre otras cosas, la emergencia de grupos radicales y de proyectos políticos que han logrado un nivel de adhesión de masa importante, ¿no? El caso de Bolsonaro, de Milei, el caso de Kast acá en Chile y otros, ¿no? Y otras expresiones también, ¿no? Que de alguna u otra forma representan una reacción al progresismo, pero no es una reacción al progresismo lo que lo unifica, sino que es una reacción frente a la crisis del neoliberalismo, ¿no? Por lo tanto, el neofascismo en América Latina, en términos contemporáneos, tiene el carácter de ser más bien, o deberíamos comprenderlo, desde la perspectiva de defensa, ¿no? De el neoliberalismo, de ciertos valores del neoliberalismo y de ciertas políticas de carácter neoliberal, ¿no? Dicho eso, no se puede sino pensar críticamente las situaciones que se están viviendo en América Latina. Y con críticamente me refiero a comprender que el momento latinoamericano, en términos políticos y también en términos teóricos, requiere de grados de unidad, requiere de grados de unidad que lamentablemente no se han podido consolidar, ¿no? La unidad en torno ya sea a elementos de carácter político o elementos de carácter teórico, ¿no? La vieja discusión, no tan vieja, pero que sí ha generado distintas posiciones, ¿no? Respecto de cómo caracterizar estos movimientos de derecha, si es que es posfascismo, si es que es neofascismo, si es que son derechas populistas, ¿no? Parece olvidar la cuestión central del problema, y es que más allá de la categoría que nosotros utilicemos para identificar aquellas formas sociales, hay elementos comunes que nos permiten hablar de
un intento de proyecto político o de consolidación de proyecto político que es en torno a la defensa del neoliberalismo, ¿no? El problema que surge después de eso es que si la derecha y los neofascistas en general no son capaces de proponer un proyecto de sociedad alternativo, dado que defienden el neoliberalismo, las izquierdas tampoco han sido capaces de proponer un proyecto de sociedad alternativo. Entonces nos encontramos en América Latina en un momento en el cual pensar las categorías, pensar la realidad, pensar los elementos novedosos o transformadores que la misma realidad nos va entregando, se vuelve fundamental. Porque cualquier proyecto político, ¿no?, transformador, radical o no, más o menos radical, requiere de anclarse en la realidad. Ese anclaje en la realidad no está del todo evidenciado en los proyectos de izquierdas, ¿no?, en los proyectos de las izquierdas de América Latina. Y esa cuestión lo que hace es más bien hacer tambalear la posibilidad de entregar una certeza en un momento de incertezas, donde se puede lograr construir una hegemonía en torno a un proyecto transformador, ¿no? Pareciera ser que la radicalidad de las derechas lo que produce en las izquierdas es más bien acercarse a posiciones más de centro que defender proyectos de transformación radical. Y eso nos conmina a generar algún tipo de consenso o de algún tipo eh, de ceder terreno, ¿no?, en la medida en que pareciera ser que los discursos radicales no tendrían cabida, salvo en el caso de las extremas derechas, ¿no? Y eso es bastante problemático porque nos deja con un problema, con un dilema bastante importante, que es en torno a cuál es la alternativa ya no solo al neofascismo que, como les decía, no tienen un proyecto político, sino que también frente a la crisis del neoliberalismo, ¿no? Es decir, ¿cómo escapamos de la crisis del neoliberalismo? ¿Cómo somos capaces de superar esa crisis? Y ese proyecto transformador no está constituido, ¿no? Hay atisbos, hay propuestas, hay proyectos, han habido, qué sé yo, no prácticas, uno podría situar a los progresismos más radicales en esa esfera, pero sin embargo, eso nos combina a nosotros y a nosotras a pensar críticamente la realidad en América Latina, y de ahí también la importancia de utilizar el pensamiento crítico latinoamericano como una herramienta de transformación de la realidad. Eso, muchas gracias. Bien, Tomás, muchas gracias a usted también por la presentación. Eh, a continuación, y ya para cerrar esta ronda de 3 comentarios y reflexiones en torno al pensamiento crítico latinoamericano y sus contribuciones para el tiempo presente, yo voy a compartirles fundamentalmente 3 reflexiones que en alguna medida nos remiten, nos llevan a pensar a partir del desarrollo categorial del pensamiento crítico latinoamericano, algunos debates para el presente, pero particularmente llevados al terreno de la educación, ¿no? En términos amplios, no a problemas particularmente escolares, pero sí a desafíos educativos que tenemos desde quienes nos comprometemos y quienes creemos en la importancia de impulsar procesos de transformación emancipatoria. Quería partir entonces retomando un primer elemento, desarrollado un primer concepto, desarrollado por un marxista boliviano, René Zabaleta Mercado, quien acuñó la categoría de la crisis como método de conocimiento. Esta idea, la crisis como método de conocimiento, remite particularmente a la importancia de la crisis para poder comprender sociedades que son heterogéneas, abigarradas, ¿no? Ese es el concepto que acuñala. Formaciones en las cuales, digamos, conviven diferentes formas de organizar la economía, conviven concepciones del mundo heterogéneas, conviven temporalidades históricas disímiles, ¿no? Entonces, la crisis sería una suerte de momento privilegiado para poder desarrollar conocimiento social, conocimiento crítico, para poder desarrollar comprensión sobre nuestras realidades. Para Zabaleta Mercado, la crisis
es una suerte de tiempo común en América Latina, ¿no? En sociedades heterogéneas, en sociedades que tienen tiempos disímiles, fragmentados, plurales, el tiempo permite unificar a la sociedad. Es decir, de una u otra manera, el tiempo de la crisis interpela a la multiplicidad de tiempos históricos. Es un tiempo que en alguna medida intersecta a la heterogeneidad social, ¿no? Entonces, en estas sociedades como las latinoamericanas, complejas, abigarradas, heterogéneas, los contextos de crisis tienen una particularidad. Esta idea la señala Zavaleta insistentemente, ¿no? Y es que en el fondo hacen visible ciertos componentes, ciertos pliegues de la sociedad que en otros contextos se van a ver ocultos, ¿no? O velados. Es por ello que la crisis para Zavaleta Mercado es un método de producción de conocimiento social. Y por tanto, en la crisis, si es que nosotros como, digamos, ya sea como intelectuales, críticos, como educadores, etcétera, profundizamos en el análisis de la crisis, vamos a poder comprender o vamos a poder ver con mayor claridad cómo actúan los sujetos sociales, cómo se despliegan las estructuras de poder, cómo se desarrollan las formas organizativas en conflictos sociales, cómo se despliegan las fuerzas de los diferentes grupos y clases sociales, ¿no? Es decir, Zavaleta lo decía de la siguiente manera: en la crisis aparece la desnudez de las clases, ¿no? Entonces, la complejidad de la crisis nos permite, en términos de análisis político, poder comprender las dimensiones reales de la fuerza, del poder de los sectores sociales, de cada clase social, por tanto, poder comprender de verdad cuáles son las posibilidades de acción, cuáles son las contradicciones y las relaciones de fuerza que existen en nuestra sociedad. De esta manera, Zavaleta Mercado pone énfasis en la idea de que desarrollar un análisis exhaustivo de la crisis es relevante para las organizaciones sociales, para las organizaciones políticas, etcétera, que pretenden contribuir con el autoconocimiento social. Uno de los grandes problemas que señala Zavaleta Mercado al pensar la producción de conocimiento en las sociedades latinoamericanas es que el conocimiento que se está produciendo desde la intelectualidad es un conocimiento autocentrado y que en el fondo poco contribuye con el autoconocimiento de la sociedad. Entonces, el llamamiento o la interpelación que hace Zavaleta es precisamente la importancia de profundizar en el análisis de la crisis para poder profundizar en el autoconocimiento de la clase trabajadora, de los sectores históricamente oprimidos y explotados, ¿no? Entonces, esta primera idea me parece del todo relevante para entender algunos desafíos que tenemos en el presente, ¿no? ¿Cuánto peso tenemos que asignar al momento de desarrollar programas de estudio, proyectos de investigación, programas de investigación desde el amplio abanico de la izquierda para comprender la densidad de la crisis que atraviesa nuestra sociedad hoy día, ¿no? ¿Cuántos esfuerzos tenemos que poner en comprender y a partir de ahí poder, por supuesto, definir líneas de acción y de incidencia en la crisis estructural o en la crisis orgánica que están viviendo nuestras sociedades, ¿no? Un primer punto que me parece importante poner sobre la mesa. El segundo está asociado a una idea y un segundo concepto, ¿no? También desarrollado desde el marxismo crítico latinoamericano y que ha sido acuñado, ha sido desarrollado particularmente, me interesa poner aquí dos autores muy poco trabajados y relevantes para América Latina, como son Ludovico Silva, un marxista venezolano, y Luis Villoro, un marxista mexicano. Ambos, como pocos, han trabajado en profundidad el concepto de ideología desde el marxismo latinoamericano. Y ambos coinciden en algunas ideas relevantes para problematizar el debate en torno a lo ideológico. Desarrollo la idea y después me aboco a qué relevancia tiene esto para el presente, ¿no? En primer lugar, ambos intelectuales, tanto Ludovico Silva como Luis Villoro,
Han enfatizado, por supuesto, en esta idea de que para Marx la idea de la ideología representa una suerte de inversión de la realidad, ¿no? Una suerte de explicación retorcida, falsa o en alguna medida invertida de la realidad, pero una realidad que ya se encuentra invertida, ¿no? Es un doble ejercicio de la realidad, ¿no? La realidad se encuentra alienada y la ideología oculta la alienación. Es un ejercicio, digamos, el ejercicio de la producción ideológica es un ejercicio permanente de retorcer las explicaciones en torno a la realidad. Adicional a esta idea de cómo la ideología retuerce o invierte la realidad, han sostenido estos dos intelectuales latinoamericanos la idea de que hay una relación indisociable o un vínculo estrecho entre la producción ideológica y las clases dominantes, ¿no? Efectivamente sostienen que las clases dominantes son, por supuesto, quienes controlan los medios de producción intelectual y cultural y por tanto son quienes poseen las condiciones para hacer que sus ideas sean las ideas del conjunto de la sociedad. Y por otro lado, porque la relación entre ideología y clase dominante es en función de que, por supuesto, a las clases dominantes les interesa reproducir sus intereses. Entonces la ideología es funcional, sirve a la perpetuación de los intereses de los sectores dominantes. Por medio de la ideología, por supuesto, las clases dominantes pueden presentar sus intereses particulares como si fuesen intereses comunes al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces la ideología, esta idea me parece como bien importante. La ideología guarda una relación directa con la clase dominante, oculta las contradicciones reales y justifica, por supuesto, las relaciones de dominación, ¿no? Esta idea es importante porque tanto Ludovico Silva como Luis Villoro, Ludovico Silva tiene un texto del 85, súper clásico, podríamos decir, del marxismo latinoamericano, y Luis Villoro un texto del 2007 en torno a este problema, y ambos coinciden en sostener que, y en posicionarse más bien en la idea de que quienes producen ideología son las clases dominantes y no las clases dominadas. Y aquí abren un debate que ha hecho correr mucha tinta al interior del marxismo, más bien distanciándose de aquellos que sostienen que existiría una ideología de las clases subalternas, ¿no? Incluso polemizan con Lenin, con el quehacer, donde se habla de la existencia de una ideología proletaria o de una ideología socialista que se enfrentaría a una ideología burguesa. Lo que se está discutiendo acá, en términos como teóricos, es esta idea de que en el fondo existe una concepción ampliada de la ideología. Así por lo menos lo plantea tanto Villoro como Ludovico Silva, ¿no? Y por tanto, ellos optan políticamente por sostener que más bien existe una concepción específica o restringida de la ideología, en la cual lo ideológico está asociado a las clases dominantes, ya al interés por perpetuar la dominación. Ya no me extiendo más con esto porque quiero en el fondo llegar a por qué el tema de la ideología es relevante dentro del pensamiento crítico latinoamericano en la actualidad. Y es que en el fondo la ultraderecha y la agenda global de la ultraderecha específicamente en educación ha puesto sobre la mesa el tema del adoctrinamiento ideológico, ¿no? Uno lo encuentra desde las expresiones de la ultraderecha europea hasta los debates de la ultraderecha mexicana, colombiana, brasilera, peruana y chilena, ¿no? Donde aparece permanentemente el discurso contra el adoctrinamiento ideológico. Eh, y la ultraderecha lo que hace en términos teóricos y en términos políticos es, bueno, son tres, uno podría decir tres ideas, fuerzas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, que niegan la condición ideológica de su propio discurso, ¿no? Niegan que, por ejemplo, una educación centrada en el mérito, en el individualismo, en la competencia, en la estandarización, etcétera, sea una concepción ideológica. Por tanto, ocultan la concepción del mundo que están promoviendo sistemáticamente.
pero a su vez desarrollan esta idea, esta concepción ampliada de la ideología. En el fondo, lo que intenta mostrar la derecha es que el marxismo y todo el pensamiento crítico también es ideológico. Un debate muy, muy duro que se desarrolló a principios del siglo XX, lo abrió Mannheim en 1929 con un texto bien polémico en torno a la ideología, pero esa discusión, digamos, esa concepción ampliada de la ideología, la retoman en la actualidad. Y el tercer movimiento que hacen es que en el fondo vinculan ideología con clase, pero ya no con las clases dominantes, sino que con las clases subalternas. Son todos los grupos sociales, todas las clases, digamos, en lucha contra el orden social, aquellas que producen ideología. Son las mujeres cuando están interpelando al patriarcado las que están produciendo ideología de género. Son las organizaciones indianistas o afrodescendientes cuando se posicionan contra el racismo y el colonialismo, aquellas que están produciendo ideología, digamos, indianista o decolonial, etc. Son, por supuesto, el mundo del trabajo, cuando están interpelando las lógicas actuales de explotación, las que están desarrollando, digamos, ideología marxista o el marxismo cultural, ¿no? Entonces, esta idea me parece importante porque en el fondo pone sobre la mesa la importancia de lo ideológico, cómo desde el pensamiento crítico tenemos un amplio acumulado en torno a la ideología y que eso tenemos que movilizarlo hoy día precisamente contra la agenda de la ultraderecha y todo ese discurso del adoctrinamiento ideológico en educación que llega a la universidad, a los espacios escolares, etcétera, etcétera, a los medios de comunicación también. Y finalmente, y con esto sí que cierro como tercer punto, para no excederme con los tiempos, me quedan 2 minutos, eh, la relevancia del pensamiento utópico, ¿no? Y aquí quiero traer también a colación solamente 2 ideas de un marxista hispano-mexicano, Adolfo Sánchez Vázquez, que profundizó bastante en la idea de la utopía, la importancia de pensar la utopía, ¿no? Sin abandonar la preocupación por la utopía, sin abandonar la preocupación por la construcción real y concreta de una sociedad que en el fondo avance en la superación del capitalismo, en la construcción de justicia social, etc., ¿no? Entonces, Sánchez Vázquez dice una cuestión muy importante, y es que en el fondo la utopía no puede solamente restringirse al tiempo por venir, no solamente se puede restringir, o sea, no solamente hay que asociarla con el futuro, con lo que aún no ha advenido, sino que la utopía también vive en el pasado, con esta idea precisamente que señalaba Marco al inicio, retomando la figura de Benjamin, vive en las luchas del pasado. La utopía vive en todos esos procesos de movilización, de rebeldía, de luchas que se han desarrollado en el tiempo pasado, en las cuales las clases subalternas apuestan por construir dignidad, justicia, igualdad, etcétera, ¿no? Y la utopía también vive en el presente, en la impugnación al orden, vive en el cuestionamiento a lo dado, vive en la prefiguración o en la anticipación imaginativa de lo que puede ser la superación del tiempo presente, ¿no? Entonces, la reflexión de Sánchez Vázquez me parece importante porque en el fondo pone el tema del utópico presente en el pasado, en el presente y el futuro, e instala el desafío y el problema de cómo en la actualidad nosotros cultivamos el pensamiento utópico, cómo el pensamiento crítico en el fondo desarrolla pensamiento utópico, promueve pensamiento utópico y en el fondo estamos alimentando permanentemente la utopía, ¿no? Entonces, con esas 3 ideas yo me quedaría, la idea de la importancia de la crisis y de reflexionar en torno a la crisis, la centralidad de discutir en torno a la ideología y finalmente este punto de lo utópico para seguir alimentando los procesos de lucha del tiempo presente. Bien, entonces, pasamos ya con eso ya cierro y pasamos a la parte de las preguntas, los comentarios, las reflexiones, ¿no? Entonces, según nos decían desde la organización, nos van a llegar por acá, por el chat, algunas preguntas o comentarios que provenían de las redes sociales, de Facebook, YouTube
o si es que alguien de los que está acá presente quiere pedir la palabra, hacer un comentario, una pregunta, también este es el momento para que lo hagamos. Puede levantar la manito o habilita el micrófono nomás y pasamos la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Disculpa, Fabián, ahí hay una pregunta en el chat de acá de Zoom. ¿Tiene una pregunta? Ya, dice, esta crisis nos muestra una dimensión epistemológica o agotamiento del conocimiento hegemónico. Una dimensión, es una dimensión de la crisis educacional. Ya, me imagino que eso es una pregunta como general a lo mejor para la mesa, pero hablamos comentaririo. Eloy, dale. Ya, perdón, no supe cómo levantar la mano de manera electrónica, entonces la hice así. Bueno, yo quiero decir primero que nada que estoy muy agradecido por sus reflexiones muy profundas, muy inspiradoras en muchos sentidos y aprendí mucho. Creo que hay ideas comunes y yo, para no perder mucho tiempo, me quedé muy clavado en esta idea o muy interesado en esta idea que planteaba el profesor Marco Álvarez, ¿no? Sobre la idea de la ausencia de la idea, ¿no? Con mayúscula, en la revuelta, en los momentos de crisis, en los momentos en los que respondemos a las dificultades del presente, al problema del dolor, de la explotación, de la exclusión, de la desesperanza, del nihilismo, etcétera. Y yo me preguntaba, ¿cómo restablecer la idea o cómo restablecer, para utilizar el lenguaje que utiliza de Alain Badiou, la hipótesis? ¿Cómo restablecer la hipótesis socialista, la hipótesis de la democracia radical en estos momentos? ¿Qué tenemos que aprender, si ustedes nos quieren decir, del pensamiento y de la práctica latinoamericana? Yo me pongo a pensar, ¿qué nos pueden enseñar los zapatistas? ¿Qué nos pueden enseñar las luchas mapuches para rescatar la utopía, para rescatar las hipótesis emancipatorias que nos hacen falta en el presente? Eso es una pregunta, gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Eloy. Tenemos entonces ya hay una pregunta que está en el chat, el comentario de Eloy, recojamos una tercera y ya le pasamos la palabra a Marco, a Tomás y vamos haciendo una pequeña ronda general. No sé si habrá una tercera pregunta, ya sea en las redes o algún comentario de quienes están acá presentes en la sesión de Zoom. Bueno, le damos con esto por mientras. Profesor Marcos, ¿quiere retomar usted? Por favor. Está con el micrófono silenciado. Ahí sí. Voy a tratar de responder, ¿no? la pregunta con las mismas claves, ¿no? que la sostienen, ¿no? ¿Qué es la hipótesis comunista para Badiou? La hipótesis comunista para Badiou es la profunda convicción de que el sistema capitalista puede ser subvertido, ¿no? Entonces, ahí hay una idea, ¿no? Algo, partir de la hipótesis comunista, ¿no? Partir de una crítica profunda al capitalismo. Ahora, la crítica no derrumba, ¿no? Un modelo, ¿no? Como el capitalismo. Pero pensando en voz alta o recreando, ¿no? La idea de Badiou, podríamos decir, el mismo Badiou nos da una definición de marxismo. Nos dice que no la comparto del todo, pero sigamos la idea de Badiou. Nos dice que el marxismo es la dimensión intelectual del comunismo. Por lo tanto, si nosotros anclamos la hipótesis marxista, ¿no? Haciendo guiño, ¿no? A la idea de hipótesis comunista, podríamos decir que el marxismo, en su integridad, nos puede entregar orientaciones, o como diría Mariátegui, una guía para la acción en la reconstrucción de esa idea. Pero no esa idea dentro del campo idealista, que es una de las grandes críticas que se le ha desarrollado a Alain Badiou, ¿no? Sino que la idea en la construcción
misma del movimiento real, misma de los procesos sociales, misma de los procesos de transformación radical. Es decir, y aquí sí estoy de acuerdo con Badiou, ¿no? Porque en alguna medida, ¿no? Reivindica lo que podemos denominar como hipótesis marxista, ¿no? Como diferenciadora de hipótesis comunista, es que él, al reivindicar el comunismo y a través de su ejercicio intelectual, ¿no? de recomponerlo en una sociedad donde el marxismo se encontraba totalmente en crisis, entre otros autores contemporáneos que aportan, ¿no? En función de esa idea con mayúscula, que es la idea comunista, es a través del proceso de difusión y sociabilización del método marxista. Es decir, a través de procesos de formación política, a través de programas académicos, a través de la militancia concreta, a través de la forma de habitar, ¿no? La sociedad. Y este instrumento, sociabilizarlo con el objeto profundo de poder interpretar esa realidad. Un ejemplo, no basta con ser marxista por hablar del marxismo. No basta un programa académico tener una orientación marxista porque genera o toca algunos tópicos del marxismo, sino que lo que puede realizar un programa académico realmente o profundamente marxista es que no solo, y como diría Tomás, ¿no? Despliegue categorías originales en vinculación con esa realidad concreta, con la realidad concreta de cada pueblo, sino que además toque, ¿no? Los puntos centrales, o como diría Fabián, ¿no? Desnude los elementos de la lucha de clases en tiempos de crisis, ¿no? Que la crisis, ¿no? Al desnudar, ¿no? Las contradicciones, desde el campo marxista poder enfrentarlas. Es decir, el objetivo es que esa idea se forje al calor de la lucha de clases, se forje al calor, ¿no? Del movimiento real, que esa idea se vaya construyendo de forma colectiva, porque si algo nos ha enseñado la historia es que las ideas no las construyen los grandes intelectuales, sino que es más bien una sistematización de momentos determinados del avance de los sectores subalternos. Ojalá haya podido contestar tu pregunta. Muchas gracias, Marco. No sé, Tomás, si usted quiere agregar algo, alguna reflexión en torno a lo que se ha planteado. Algo muy breve, ¿no? Que está muy vinculado a lo que señalaba Marco, que tiene que ver con que Gramsci tenía una idea muy interesante respecto de los intelectuales, ¿no? Él señalaba que todos y todas somos intelectuales, pero solo unos pocos cumplen la función de intelectual, ¿no? La función social del intelectual. Esa función social del intelectual tiene la característica de puede ser dominante, ¿no? O opresora, de reproducir la ideología dominante, o bien puede ser transformadora. Lo interesante de eso es que la capacidad de construir categorías se da precisamente en los espacios de disputa y de lucha, ¿no? Esa realidad, esos elementos nuevos que van surgiendo desde el mismo sistema capitalista, desde la misma opresión, de la misma explotación, son los elementos que se pueden sistematizar y que nos entregan las herramientas para poder transformar la realidad, ¿no? La realidad no se va a transformar o no puede ser pensada categorialmente desde la abstracción pura, ¿no? Cuando, por ejemplo, Marx, en su máxima abstracción, hablaba de las formas de valor que tenía o que portaban las mercancías, no lo hacía en función de explicar la mercancía porque sí, ¿no? Sino que lo hacía en función de develar una cuestión fundamental que era, por ejemplo, el descubrimiento del plusvalor como fundamento de la ganancia capitalista, ¿no? Y en ese sentido eso surge desde la práctica misma, ¿no? Desde las experiencias mismas de los explotados, de las explotadas, de los y las oprimidas, ¿no? Y en ese sentido ese es, en definitiva, el rol que debe cumplir el pensamiento crítico latinoamericano, y desde ahí mismo también surge la hipótesis comunista, ¿no? O una hipótesis comunista latinoamericana, si se quiere, ¿no? Porque en América Latina también se da la característica de que no hay una distinción tan clara entre el campo intelectual, como diría Bourdieu, ¿no? Con el campo político. Hay relaciones, fronteras porosas entre uno y otro campo, que permiten, entre otras cosas, producir pensamiento, producir categorías, producir crítica para la práctica política, ¿no? Sin tener que eh, abjurar, ¿no? De tener una posición política. Como si sucede, por ejemplo, que en parte es lo que señala Perry Anderson sobre el marxismo occidental, ¿no? Esa
ultra academización del pensamiento por sobre el pensamiento más práctico. Y en ese sentido, esa construcción hipotética no solamente se vuelve hipotética, sino que se vuelve material en la experiencia misma de los pueblos, ¿no? Y desde ahí es necesario, o la labor que podemos hacer es rescatar desde esa experiencia las categorías que nos permitan comprender y transformar la realidad. Eso. Muchas gracias por tu participación en el Simposio Internacional de la UNESCO de CEMET. Ya estamos llegando al final de esta sesión. Marcos, Tomás, les dejo a ustedes las últimas palabras para concluir y dar fin a la sesión. Muchas gracias por esta maravillosa sesión. Hemos aprendido muchísimo. Los dejo a ustedes con las últimas palabras. No, yo solamente quisiera agradecer, importante el espacio, ¿no? Poder reflexionar colectivamente siempre es algo positivo y a construir pensamiento crítico latinoamericano y mundial, ¿no? Eso, muchas gracias. También agradecer, solo contestar de forma muy breve, ¿no?, la pregunta que, o más que un comentario, ¿no?, que si vivimos una crisis, ¿no?, de conocimiento hegemónico, bueno, solo recordar, como diría Marx, ¿no?, que todo tipo de pensamiento es pensamiento dominante, ¿no? Lo que se expresa en el pensamiento termina siendo premiado, ¿no?, por el pensamiento dominante. Y eso sigue siendo así, ¿no? Y por lo tanto, tenerlo claro, ¿no?, y pensar en un debilitamiento del pensamiento hegemónico nos daría un camino muy llano, ¿no?, por el cual transitar, pero la verdad es que es todo lo contrario. El pensamiento crítico, crítico transformador tiene las mismas complicaciones que las clases subalternas en el proceso de la lucha de clases. Y no así hay que quedarse los laureles, ¿no?, como se dice en Chile, ¿no?, y hay que seguir avanzando, generar los espacios, los debates, y por lo tanto, espacios como este, ¿no?, que nos den la posibilidad de poder debatir sobre pensamiento transformador, lo agradecemos profundamente desde el último rincón del planeta, que es nuestro país, Chile. Muchas gracias.